Estado laico es un estado de respeto a todas las creencias religiosas, que está por encima de todas ellas y garantiza el ejercicio de todas las creencias religiosas o de los agnósticos o de los ateos. Decían quienes defendían esta propuesta que lo que se buscaba era la libertad religiosa. Si hay una libertad garantizada en nuestro país es la libertad religiosa. Cada 12 de diciembre de todo el país van por las carreteras millones de hombres y mujeres a la Basílica de Guadalupe a celebrar el aniversario de la Virgen de Guadalupe. Aquí en Guanajuato la actividad religiosa es fortísima, ¿no? En Iztapalapa, donde yo soy diputado, en Semana Santa se hace una celebración de la crucifixión, donde millones de personas llegan a esta representación y a esta ceremonia religiosa. Vemos peregrinaciones todos los días del año prácticamente y fiestas religiosas en prácticamente todos los pueblos del país que se ejercen con absoluta libertad. Entonces es falso que se buscaba la libertad religiosa, lo que se buscaba era meter la educación religiosa en las escuelas públicas. Y eso, desde mi punto de vista, es inaceptable. Las creencias que cada quien pueda tener son eso, las creencias que cada quien asuma, pero la educación debe ser laica. La educación debe tener un contenido científico, un contenido de conocimiento sólido y no creencias que son del ámbito personal. Entonces, ciertamente, y termino con ello, la visita que hará este líder religioso, yo creo que sí viene a apoyar a un partido político, ¿no? El PRI, por cierto, pensando que le iba a favorecer esa visita, yo no sé dónde tienen la cabeza, la verdad, promovió la reforma al artículo 24 constitucional, ¿no? En el Senado está parado, yo en lo personal no me metería a pedir que no se haga la visita de Ratzinger, porque si así tengo una fama de bestia peluda, que, ¿no? No, sí, pero si yo digo eso van a decir, digo, si así dicen de mí cualquier cantidad de cosas, dicen que no hilo 3 ideas seguidas, ahorita llevo un poquito más de 3, y dicen cualquier barbaridad de cosas. Imagínense si yo me opongo o aparezco como opuesto a la visita, no, hombre, ya no llegarían a tanto, pero sí, sería. Y es muy delicado, miren, es muy delicado porque en México ha habido por lo menos 2 guerras civiles por el asunto religioso, por lo menos 2 guerras civiles, la de Reforma y la Guerra Cristera, después de la Revolución. No es un tema menor. En México el pueblo es muy creyente. Mi abuela era muy católica, yo me eduqué con ella, era muy católica, iba a misa todos los domingos, pero no era, híjole, pues no quisiera, es que, sí hay, miren, no se ofenda a nadie, pero los panistas son católicos, no, ojalá, qué fanáticos, son de doble moral, dicen una cosa y hacen la contraria, creen que por ir a misa los domingos pueden salir a apuñalar al prójimo sin ningún problema porque los van a perdonar el siguiente domingo, y la verdad es que yo no comparto eso. Mi abuela era una católica de estas humanista, preocupada por la gente, ¿no? Y yo crecí en ese ambiente, yo crecí bajo esa formación y no había ninguna situación de esta intolerancia muy fuerte que hay en algunos sectores, y a mí sí me queda claro, con ello termino, que no es, ahí está en la historia de nuestro país, la alta jerarquía católica se opuso a la independencia, la alta jerarquía católica se opuso a la reforma, estuvo a favor de la intervención francesa y estadounidense, estuvo en contra de la revolución y siempre ha mantenido el asunto de los privilegios. Y yo creo que esas cosas se tienen que desaparecer. Así como se habla de los privilegios a los diputados, que hay que quitarlos, a los senadores, nosotros promovimos que se disminuyeran los sueldos, no se ha aceptado, a los altos funcionarios. Yo creo que también deben desaparecer los privilegios a la alta jerarquía militar, a la alta jerarquía católica, al muy fuertes empresarios que también tienen privilegios y que no deberían existir. Yo creo que tenemos, bueno, y también es cierto, termino con ello, cierto lo que comenta la compañera, que
violando el marco constitucional del Estado laico, han estado participando políticamente, llamando a votar en determinado sentido, y hay temas que son muy polémicos, más en tierras como esta, por ejemplo el del aborto, ¿no?, que hace un debate muy encarnizado en torno a ello, y yo, muy respetuoso de la creencia de cada quien, les digo, ese es un derecho, no están planteando que la gente aborte, es un derecho, y quien no está conforme con eso no lo ejerce, y quien sí lo quiere ejercer, lo ejerce, punto. No, es un asunto de salud pública, el número de mortandad de mujeres que había en este tema era muy grande, y ese es un tema siempre muy fuerte. La Iglesia dice, quien promueva la no vida, no hay que votar por ellos, pero quienes promueven la no vida no somos quienes estamos en esas posiciones. Quienes dicen que no hay que tener relaciones son ellos, quienes dicen que no hay que darle gusto al gusto son ellos, quienes dicen que todo es pecado son ellos, quienes no es. Yo de verdad creo que la vida es un regalo maravilloso y que hay que vivirla a plenitud, y que hay que hacerle a todo mundo que la vida sea lo más grata posible, y me parece que todo lo que se oponga a ella pues hay que comentarlo, discutirlo, debatirlo, plantearlo, analizarlo, y en su caso combatirlo si es necesario. Y yo creo, termino, que además es de manera pacífica. Nosotros estamos convencidos en un cambio pacífico para el país, optamos por la vía electoral porque es la vía de transformación pacífica. No descalifico a quienes piensen en la vía armada como una forma de transformación, pero nosotros no vamos por ese camino. Se nos ha acusado de cualquier cantidad de cosas, y la verdad es que la estabilidad del país se debe en buena medida al movimiento del cual yo formo parte, porque si en 2006 se hubiera decidido con todo que no pasaba Calderón, quién sabe cómo se hubieran puesto las cosas, y nosotros optamos y seguimos optando por la vía pacífica, por la vía de la lucha, de la organización, de la transformación en beneficio de todos, porque vuelvo a lo que planteé en algún momento en la plática, con eso cierro. Cuando nosotros hablamos de educación para todos, es para todos. No estamos diciendo, tú votabas por el PAN, tú no vas a tener educación, tú votabas por el PRI, tú no votabas por nadie. No, es para todos. Salud para todos. Estamos pensando en un proceso de transformación y de beneficio que sea para todos, y la única manera de garantizarlo es con la participación y la organización y la lucha de la gente. Yo por eso insistiría en la importancia de la participación, por eso insistiría en la importancia de plantearnos, y yo creo que un reto sí es pensar en el tipo de modelo económico, en el tipo de modelo político, en el tipo de sociedad que debemos construir. Y ese es un reto que tenemos todos. Fíjense, casi en todos lados hago una broma que aquí me abstuve de hacer, pero se las voy a platicar, ¿no? Porque yo les digo, o sea, hay priistas del nacionalismo revolucionario, mujeres y hombres muy valiosos. Fui a León, si mal no recuerdo, me invitaron al Ibero, y hijos de priistas muy críticos y combativos y comprometidos, gente valiosa, y en la misma Cámara yo he visto gente valiosa, en el PAN por supuesto que la hay también, pero yo siempre les digo a todos los lugares a donde voy, a ver, como les dije en algún momento, un joven que no es revolucionario nació de crédito. Yo les digo, un joven panista es antinatura, no, entiendo. Y un joven priista ahí se los encargo, porque yo creo de verdad que, y no quiere decir eso que tengan que formar parte de nuestro movimiento, quiere decir que tiene que haber un proceso de compromiso por la transformación, y ahí podemos coincidir o no en la misma opción partidaria, pero no podemos no coincidir en empujar las cosas para que cambie el país, y yo creo que ese es el reto que tenemos por delante. Yo de verdad agradezco mucho otra vez a las autoridades la invitación, me hubiera gustado, termino con ese comentario, no voy a dejar de hacerlo. Me decían que había un profesor que no le gustaba mucho mi visita, que se vale, finalmente una universidad, eso es importante comentar, es el espacio abierto a todas las reflexiones, a todas, panistas, priistas, perredistas, sin partido, a todas las reflexiones, porque la universidad es universalidad, es el análisis y la valoración de todos los puntos de vista. Y me hubiese gustado que el profesor que no quería que yo viniera, para que escuchara y para que criticara, interviniera, planteara sus diferencias, de tal manera que pudiéramos enriquecer
el intercambio y el debate, no en un asunto de descalificación, sino en un asunto de poder enriquecer los puntos de vista, ¿no? Entonces yo de verdad, todos les agradezco mucho, estoy muy contento de haber venido, siempre es un esfuerzo, pero cuando uno ve el interés, cuando uno ve la participación, cuando ve el despertar de los jóvenes a la participación política, pues es muy motivante. Y cierro con una anécdota que no es mía, hay un libro